Hola amigos de Iglesia Palabra Pura. Vamos a tener un en vivo, vamos a hacer una oración. Dijimos que a las 8 de la noche vamos a orar por las próximas elecciones que se están llegando a nuestro país, a Colombia, para que pueda el Señor abrir los corazones de todos nosotros, los seguidores de Él, en esta nación, en Colombia, para que estemos unidos al corazón de Dios en quién debe gobernar y elegir, ser elegido como el que dirige esta nación en la presidencia de la República. Vamos a esperar. Saludo a Joana, a Dora, a Mónica, que son las personas que han salen aquí, que han llegado a unirse a este día. No me gustaría empezar repitiendo las cosas que hemos venido diciendo en los últimos en vivos, pero sí sería importante que caigamos en cuenta de que es necesario que nos alineemos todos a la situación que estamos viviendo mundialmente. La situación que se está viviendo mundialmente es que se está tratando de establecer en la tierra un sistema, un gobierno, un sistema global, con leyes globales, y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, si ya vieron la enseñanza del amor no es aceptación, qué es lo que venía pasando. Vimos cómo vino la ola después de que el presidente Barack Hussein Obama fue el que llegó a la presidencia, y vimos cómo llegó una ola impresionante al resto de los países con el movimiento LGTB. Vimos cómo los principios ahora han sido escatimados, han sido olvidados en muchas partes, porque, como decía la palabra, que el amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. Pienso yo que ha pasado ya 2000 años después de la resurrección de Jesucristo, y seguramente las palabras de Cristo antes de partir, cuando dijo que cuando Él regresara hallará fe en la tierra, fue una pregunta que se hizo, y debe levantarse un remanente, debe levantarse gente que viva el Evangelio de Jesucristo radicalmente en los tiempos que estamos viviendo, radicalmente. Les dije que nosotros no podemos seguir poniendo nuestras ideas afuera, nuestros pensamientos, ni a lo que nosotros nos parezca, ni lo que parezca en nuestra familia, ni a lo que le parezca a la comunidad donde vivo. Nosotros tenemos que poner esta palabra afuera, porque nosotros somos representantes del Evangelio de Jesucristo. De hecho, Pablo dice, somos colaboradores de Dios. ¿Y cómo vamos a ser colaboradores de Dios si no establecemos justicia de lo que dice aquí en esta palabra que se debe establecer en la tierra? Nosotros somos las generaciones que han venido después de muchas generaciones pasadas que vinieron peleando para establecer principios en los países. Si ustedes ven, por ejemplo, el himno de Colombia, que dice, recuerda las palabras del que murió en la cruz. Si ustedes ven la Constitución de los Estados Unidos, como se los he explicado, uno de los documentos más espectaculares, perfectos, morales y éticos que se hayan creado, es considerado uno de los documentos más impresionantes después de la Biblia escrito, la Constitución de los Estados Unidos. Y si vemos lo que dice la palabra, de hecho eso está en Salmos, que dice que bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Queremos ver una nación bendita? Miremos a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos fue lo que fue? ¿Por qué Estados Unidos se alzó sobre todas las naciones como se alzó? ¿Por qué Estados Unidos, todo el mundo habla del sueño americano y que quieren ir a Estados Unidos? ¿Por qué la gente emigra a Estados Unidos y por qué no son los gringos los que emigran a los demás países? ¿Por qué era uno el que quería ir allá? ¿Por qué es la gente la que buscaba en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una fórmula que es como la fórmula del éxito.
pero esa fórmula se las dio la Constitución de los Estados Unidos, donde se estableció moral, donde se estableció ética, donde se estableció que en Dios confían, pero no en cualquier Dios, no, en el Dios de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es en ese Dios en el que ponen en el billete del dólar, en Dios confiamos, in God we trust, una nación que se basó en una constitución de acuerdo a la palabra de Dios, y ustedes pueden ver cómo surgió ese país. ¿Qué está buscando ahora Satanás? ¿Qué está buscando ahora el globalismo? Tienen que tumbar a Estados Unidos para que se puedan tumbar el resto de las naciones, que de hecho casi sucede, casi Estados Unidos casi se cae. Estaba oyendo una profecía de Kenneth Copeland ya varios años atrás, porque parecía que Estados Unidos se iba a caer, parecía que Estados Unidos se iba a derrumbar ya moralmente, como les decía, se alumbró la Casa Blanca con la bandera que adoptaron la comunidad gay, alumbraron la Casa Blanca con los colores de la bandera gay, empezaron a cambiar las leyes, empezaron a poner, el presidente Barack Hussein Obama empezó a poner en la Corte Suprema de la Justicia, empezó a poner personas que iban en contra de los principios morales. O sea, es necesario que escuchen la enseñanza del amor, no es aceptación, para que entiendan de lo que estoy hablando, porque no puedo en un periodo corto de tiempo, de minutos, empezar a explicar lo que ustedes ya deberían haber entendido si han seguido la enseñanza continuamente. Lo que ha sucedido es que estaban buscando que Estados Unidos cayera, porque al caer Estados Unidos se caía el mundo. Y Kenneth Copeland decía en esa profecía, ¿ustedes creen que Dios va a dejar que se caiga Estados Unidos? Eso una profecía hace más o menos 5 años, si no estoy mal. Él decía, ¿ustedes creen que Dios va a dejar que se caiga los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que la nación que más exportadores de misioneros al mundo, a todos los continentes, que exportan misioneros, evangelistas, que lleva, que siembra en los países, que implanta la palabra, que implanta el evangelio, que ayuda a otras naciones? ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que Estados Unidos se caigan? No, dice el Señor, decía Kenneth Copeland. Decía, lo que sucede es que el gigante de la iglesia está dormido, decía Kenneth Copeland, pero el Señor me ha dicho, el gigante de la iglesia va a despertar. Entonces, y yo, decía Kenneth Copeland, y Dios también me va a utilizar a mí para empezar a despertar ese gigante de la iglesia. Cuando vino el apóstol John Housen, el holandés que vino de Canadá, nosotros estábamos un grupo con él como de unas 20 personas aquí en la ciudad de Pereira, y él nos leyó una profecía donde veía, él decía, una profecía como de los 60, de los años 64, algo así, en que veía que había un gigante en la tierra y que ese gigante estaba lleno de basura. Una persona vio en una visión un gigante y que ese gigante estaba tirado, acostado en el piso, lleno de basura, y que tenía como una cantidad de bichos que le caminaban por encima y lo cubrían y lo cubrían, y que el gigante trataba de respirar y que hacía... Todo eso les estoy diciendo lo que él estaba leyendo en esa profecía, como les digo, un grupo de 20 personas que estábamos con él, y que el gigante estaba como ahogado y que trataba de levantarse, pero otra vez caía lleno de basura y lleno de bichitos por encima. Y había sucedido algo en lo que él estaba leyendo, que llegó un momento y que por fin ese gigante se pudo levantar y como conectarse con la mano de Dios. En 1964 fue esa profecía. Lo que les estoy diciendo de Kenneth Copeland fue hace aproximadamente 5 años atrás, que hablaba del gigante dormido y que el gigante dormido se iba a despertar. ¿Por qué les digo que el gigante estaba dormido? Porque estábamos dormidos los cristianos. El gigante es la iglesia. ¿Por qué la comparan con un gigante en estas visiones o en estas profecías? Porque es el que tiene la autoridad en la tierra.
ese gigante es la iglesia, y es la iglesia quien tiene la autoridad en la tierra. ¿Y qué es lo que ha pasado con la iglesia? La iglesia se durmió. De hecho, si ustedes miran en una de mis enseñanzas, en YouTube la pueden ver, gente pone cosas como predica de bueno, pero hasta que se metió en política la embarró. Empezó a tirarse todo cuando empezó a hablar de política. Empezaron a escribir cosas así y me mandan mensajes privados diciendo la política, la religión se tienen que separar y usted no lo está haciendo, usted está haciendo un mal ejemplo, usted no está haciendo ejemplo de cristiandad, usted debería separar y no debería hablar de política. Cuando usted empieza a ver eso, ¿qué es lo que está tratando el mundo de las tinieblas que utiliza la religión? Es que usted se quede dormido. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes me imagino que en la iglesia conocen a Gloria Daisy, ¿cierto? Gloria Daisy es una mujer muy pilosa, muy inteligente. Como podrán ver, se sabe el nombre de casi todas las personas de la iglesia. Ella nos cuenta que ella pertenecía a una iglesia cuando empezó, en que le decían que ella no se podía mezclar con el mundo. Por lo tanto, mezclarse con el mundo, le voy a decir la religión que les decía que era mezclarse con el mundo. Estudiar es mezclarse con el mundo. Ir a una universidad es mezclarse con el mundo. De hecho, hasta trabajar es mezclarse con el mundo. Nosotros tenemos es que dedicarnos a la iglesia. Por lo tanto, Gloria Daisy pensó que si estudiaba, se mezclaba con el mundo. Así que lo que Gloria Daisy hizo fue renunciar a estudiar. Y cuando renunció a seguir sus estudios, la pasaron al frente de la iglesia y todo el mundo la aplaudió. Muy bien, bravo Gloria Daisy, has renunciado al mundo. Miren la religión lo que estaba haciendo, estaba adormeciendo al gigante. Mi hermana estaba también en una iglesia y mi hermana tocaba el piano en una iglesia. Mi prima tocaba la guitarra en una iglesia. Cuando mi hermana y mi prima dijeron en la iglesia que asistían que ellos querían estudiar, mi prima quería estudiar medicina, mi hermana quería estudiar psicología, le dijeron, el mundo no se mezcla con la iglesia. Oigan, a mí me dijeron, usted no hable de política, porque la política y la religión no se mezclan. A mi hermana le dijeron, el mundo no se mezcla con la iglesia, ustedes escojan o la universidad o la iglesia. Y así a mucha gente en los 80s, en los 90s, le hicieron escoger, en los 70s inclusive, le hicieron escoger o la iglesia o el mundo, porque identificaron que el mundo era la academia, la educación, identificaron que el mundo era la política, identificaron que el mundo eran los negocios, identificaron que el mundo eran las artes, identificaron que el mundo eran los deportes y la iglesia es solo la iglesia. Y se les olvidó lo que Jesucristo dijo, porque que yo recuerde la gran comisión de Jesús cuando vamos nosotros a mirar Marcos 16:15. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a Marcos 16:15. Mateo, Marcos. Nos dice Jesucristo, después de que resucitó, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea que a nosotros no teníamos que apartarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros teníamos que ir y afectar al mundo. Nosotros teníamos que ir y afectar la política, la educación,
las artes, las leyes, los negocios, los deportes, todo lo teníamos que afectar a nosotros, la familia. Pero la religión, porque Satanás es una culebra, Satanás es un engañador, tergiversa todas las escrituras y hace que la gente se aparte pensando que estaban agradando a Dios, y en realidad lo que estábamos haciendo era dormirnos y desobedecer lo que Dios dijo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros éramos los que teníamos la autoridad para manejar todas las montañas de la sociedad, pero la religión nos privó de eso, porque somos tan poderosos los cristianos que Satanás sabía que tenía que dormir a la iglesia para que no entendiéramos quién éramos nosotros. Y por eso me escriben a mí: usted no se puede meter en política, no se puede meter en política. Mis queridos personas ignorantes que me dicen eso, esto es un libro de política. La Biblia, el Antiguo Testamento, habla de leyes, habla de reyes, habla de estatutos, habla de normas, habla de principios, habla de ética, habla de moral, habla de consecuencias, habla de justicia. Además, es un libro de política en que nos muestra cómo la política de Israel funcionó, en que nos muestra cómo las demás naciones atacaban, en que nos demuestran las consecuencias, en que nos demuestran las guerras, en que nos demuestra la palabra de Dios, nos muestra los principios de hecho que establecieron los países en las constituciones para armar naciones justas. Los 10 mandamientos son la mayor obra moral que un país puede establecer en la Constitución para que haya orden en los pueblos. Por eso, la mayoría de las constituciones empieza en Dios confiamos, o los himnos nacionales, como el de Colombia, recuerda las palabras del que murió en la cruz. Entonces, que el cristiano no se meta en política es una de las mayores mentiras para que usted se quedara dormido y no afectara lo que tenía que afectar. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Y si escucharon mi enseñanza, el amor no es aceptación, se dieron medio cuenta de lo que estaba pasando con el presidente Barack Hussein Obama. Y si han escuchado todos los en vivos que he venido hablando, si han escuchado cómo les dije que Dios iba a levantar a un Ciro, cómo Dios iba a levantar a un hombre, cómo las profecías decían que iba a levantar a Trump. Si ustedes han escuchado todas esas profecías, lo que decían los medios de comunicación era completamente contrario. Los medios de comunicación nos tienen, o están buscando, están buscando lavarle el cerebro al mundo. Los medios de comunicación no están haciendo su llamado dado por Dios, que es ser promocionadores o promotores de la verdad. Ellos deberían comunicar la verdad y no manipular a la gente con mentiras para lograr el cometido que de hecho Satanás está buscando detrás. Porque como la iglesia no fue al mundo, como la iglesia no penetró ni la política, la iglesia ni penetró la educación, la iglesia, estoy hablando de la iglesia de estas últimas décadas, porque anteriormente la iglesia fue muy tenaz, ¿Usted por qué cree que usted va a una universidad hoy? ¿Usted por qué cree que hay unos colegios hoy? A lo mejor usted no sabe, pero es Dios el que buscó que nosotros tuviéramos educación, no los gobiernos, no los emperadores, no faraones. Ellos no eran los que estaban buscando que nosotros fuéramos educados y que no fuéramos analfabetas, no. Cuando el gobierno no tiene a Dios, busca montársela al pueblo, busca que sean esclavos del gobierno. Eso es lo que busca un gobierno sin Dios. Un gobierno sin Dios busca manipular y pisotear
al pueblo, porque un hombre sin Dios siempre va a buscar estar por encima del otro porque tiene ansia de poder, porque su naturaleza de pecado lo lleva a ser así con los demás. Entonces, anteriormente, cuando llegó el Evangelio a Europa tan impresionantemente, por ejemplo, uno de los promotores, Calvino, por ejemplo, que empezaron a predicar acerca del Evangelio, cada vez que iban llegando a más naciones, cuando iban a más regiones, ¿qué iba pasando? La gente era analfabeta, la gente no sabía leer, la gente no sabía escribir. Entonces, ¿qué dijeron? Tocan crear sistemas educativos, toca crear escuelas, tenemos que crear universidades. ¿Usted por qué cree que Harvard se hizo? La Universidad de Harvard, que todo el mundo dice, wow, la universidad más famosa. La Universidad de Harvard fue hecha como un instituto para aprender la palabra de Dios y llevar mensajeros del Evangelio al mundo. Por eso se creó la Universidad de Harvard. Todos los principios de las universidades más antiguas fueron hechas por hombres y mujeres cristianos para educar los pueblos en lo que decía la palabra de Dios y para estudiar, para abrir la mente, para el conocimiento. Fueron hombres y mujeres cristianos que abrieron escuelas para enseñarle a la gente a leer y a escribir, para que por ellos mismos pudieran leer lo que la palabra de Dios decía, pudieran alumbrarse en conocimiento. Fueron los cristianos los que crearon el sistema de educación, fueron los cristianos los que crearon las universidades. De hecho, fueron los cristianos los que crearon las cárceles. Yo no sé si usted sabía, pero en Estados Unidos, al que cogían haciendo algo malo, inicialmente, ¡pum!, pa' la horca o fusilado. Y los cristianos llegaron y dijeron, estamos hablando cuando se estaba formando el país, estamos hablando cuando la Constitución se estaba formando. Ellos dijeron, pongamos más bien nosotros sistemas carcelarios para que podamos ir a evangelizar a esta gente que no tiene a Dios en sus corazones y actúan de esta forma, a ver si los podemos convertir a la palabra de Dios. Entonces, los cristianos manejaban el sistema carcelario. Los cristianos crearon el sistema carcelario educativo y las universidades. Así que usted y yo hoy somos herederos de lo que esos cristianos hicieron atrás. Nosotros hoy, usted y yo podemos ir a una universidad porque a una gente atrás se le ocurrió que era necesario que usted y yo supiéramos leer y escribir para saber leer la palabra de Dios. No fue el gobierno el que nos trajo a nosotros la educación, mis amigos. Fue los principios de Dios que querían a la gente educada, que querían que la gente entendiera, que la gente explorara, que la gente creciera, que la gente potencializara el pensamiento y el corazón y la posibilidad de lo que Dios les había dado, el propósito para el cual los había creado. Entonces, al no saber historia, la gente cree que el gobierno está para ayudarlo. No, el gobierno no estaba para ayudarlo a uno, el gobierno ha sido puesto como un administrador para vigilar la constitución política de una nación. Por eso es necesario que las constituciones se mantengan con el principio en Dios creemos. ¿O ustedes creen que a mí se me olvida que aquí en el Congreso de la República unos señores estuvieron votando para que quitaran de la Constitución de Colombia en Dios creemos? Ustedes entienden lo que está pasando. Es un movimiento global que está tratando de cambiar las naciones, porque cuando Cristo venga, Cristo va a separar las naciones en ovejas y en cabras. Y a las cabras las va a mandar para el infierno. Las naciones que se hayan ido contra Cristo, las naciones que se hayan ido contra los hermanos de Dios, van a ser separados de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente no entiende esto. La gente piensa que estamos hablando bobadas y no entiende que estamos hablando de la eternidad de las naciones. Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la salvación de la gente. ¿Ustedes creen que a mí se me olvida esta foto? ¿Ustedes creen que Colombia, qué están buscando hacer? Miren esta foto.
Miren, ¿recuerdan ella? La pareja de la fórmula vicepresidencial de Fajardo, de Claudia López, ella. Miren a el senador, aquí un señor del polo democrático, ahí no se ve bien este señor de pelo blanco. Miren lo que dice ahí. Ellos llevaron una bandera de Palestina al Congreso, lo llevaron allá. ¿Y qué dice ahí? Dice, no la ocupación de Palestina. ¿Sabe qué están diciendo? Israel no tiene derecho a esa tierra. Yo no sé si ustedes comprenden esto, porque si no han seguido toda la enseñanza, ustedes no van a entender de lo que estoy hablando. Lo que en realidad hay detrás de este movimiento anti-Dios, anti-principios, anti-Dios, es, a la final se van a ir en contra de Israel. A la final se van a ir en contra de los hermanos de Jesucristo. Toda nación que se vaya en contra de Israel en los tiempos que estamos viviendo es una nación cabra. Y para allá iba Estados Unidos, el mayor exportador de misioneros, como decía Kenneth Copeland. Para allá iba. Obama le mandó millones y millones y millones de dólares a Irán para su proyecto nuclear. Irán es el archienemigo número 1 de Israel, que han jurado que Israel va a dejar de existir. ¿Cuál es el amigo de muchas personas y políticos que se van en contra de Israel? Y usted que dice que es cristiano, dice, voy a votar por esta gente. No, usted no tenía que votar por lo que usted creyera. Usted tenía que haber cogido esta Biblia, representar al Dios que usted dice que ha recibido como Señor y Salvador y decir, Señor, yo tengo que defender a tu pueblo de Israel. Yo tengo que defender la moral y los principios que muchas personas pelearon antes de mí para yo poder vivir en una nación en la cual yo tenga libertad, en la cual tenga libertad de expresión, libertad religiosa. Y esos derechos no los podemos perder. Y como no los podemos perder, yo me tengo que despertar. Así como se despertó la iglesia evangélica de Estados Unidos, que cuando iba a ganar Hillary Clinton, milagrosamente ganó Donald Trump, un amigo de los cristianos y un amigo de la nación de Israel, que dijo, voy a mover la embajada a Jerusalén, contra la ONU, contra todos los países que se le vinieron encima, y tiene completamente a Satanás, el mundo de las tinieblas, detrás de él para tumbarlo de ahí. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia ha empezado a orar. El gigante de la iglesia se ha empezado a despertar. El gigante de la iglesia ha empezado a entender las verdades y los misterios que antes no entendía. El gigante de la iglesia comprende ahora que nosotros tenemos un llamado de dejar las naciones en las que estamos ovejas y defender los principios de libertad, de justicia y cristianos que tenemos. No podemos dejar quitar el nombre de Dios, no podemos dejar quitar la moral de nuestros países, simplemente por las ideologías y filosofías nuevas que han llegado. Entonces vamos a empezar a minorarnos y a milanarnos ante la gente, porque ya tenemos miedo de que nos están ahora sellando con nombres como homofóbico, o ustedes no son tolerantes, o no, esto no se trata de homofobia, esto no se trata de antitolerancia, esto se trata de principios de Dios por los cuales tenemos que establecer como nación para poder continuar viviendo en paz, para poder continuar viviendo con libertad de expresión. Si ustedes, por eso les digo, si escucharon mi enseñanza, el amor no es aceptación, supongo que han oído las consecuencias que sucedió cuando ustedes suben, cuando una nación sube a un presidente que no tiene temor del Dios de Israel. Cuando un presidente no tiene temor del Dios de Israel, miren lo que estaba sucediendo. Les dije, todas las iglesias
Ya en los estados se les estaban pidiendo, ustedes nos tienen que mandar los sermones a la gobernación con una semana antes, los vamos a revisar y si su sermón tiene algo de intolerancia, ustedes van a ser demandados legalmente. Les dije que gente hasta estuvo en la cárcel, les dije que hubo una renuncia masiva de gente en las cortes cristianas, porque ahora la iglesia en un país cristiano como los Estados Unidos empezó a ser perseguida. Y es bueno que uno mire, es bueno que uno por el ejemplo se dé cuenta qué sucede cuando uno sube a los gobiernos gente sin Dios, gente sin temor a Dios. ¿Qué pasa? Una bola de fuego que le quita primeramente la libertad al cristiano de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, porque cambian las leyes y ahora usted, el cristiano, va a ser el perseguido, porque usted ya no puede decir nada, ya no puede irse en contra de las nuevas leyes creadas, que de hecho eso era lo que estaba pasando con la ministra Gina Parodi, y si no es por esta muchacha diputada de Santander que se dio cuenta de lo que estaba pasando con esas famosas cartillas, que esas cartillas vienen pero por todo el mundo, no crea que eso fue un invento aquí en Colombia, no, eso viene sucediendo, y si ustedes siguen el Face de Blaze Ministries se dan cuenta del tipo de educación que están llevando a las escuelas públicas el gobierno demócrata, lo que denominarían la izquierda en Estados Unidos, la sexualización de los niños, como cartillas con mensajes explícitos de sexo anal, de masturbación y de transgenerismo. Tú no eres niño, tú no eres niña, tú eres lo que tú sientes. ¿Cómo les están educando a eso? Ustedes entienden que esto es una ola que se ha parado en el mundo porque están buscando establecer la falta de Dios en la tierra, pero mientras la iglesia esté aquí, no va a poder eso suceder, porque la iglesia se va a parar. El remanente de Dios, los verdaderos remanentes de Dios que entienden la palabra de Dios, se van a levantar y van a decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Dios vino a salvar a todos los hombres pecadores, pero si tú no eres pecador, Jesucristo no sirve para ti. Entonces, lo que está pasando son como dos fuerzas que se están levantando. La fuerza del anticristo que está por venir, pero ese anticristo no puede salir porque la iglesia está aquí deteniendo esa mentira que está tratando de salir. Cuando la iglesia sea raptada, créame que no va a haber nada que frene lo que se está tratando de venir. No va a haber ya nada que frene, que las leyes, que la moral, que los principios, que no, ya no va a haber nada que lo frene. Pero mientras nosotros estemos aquí, nosotros tenemos la obligación moral de hacer lo que la palabra de Dios dice, y olvídese usted de sus partidos políticos. Si usted me pregunta a mí de qué partido político es usted, yo no soy de izquierda definitivamente. Eso sí se lo digo, porque principios anti Dios que son clarísimos están ahí, pero tampoco soy de derecha, ni tampoco soy de centro. Yo no soy ni de izquierda menos, ni de derecha, ni de centro. Yo soy cristiana y tengo que votar por una plataforma estratégica que establezca justicia en la tierra. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero si yo me llamo cristiana y voy a votar por gente que sé que no tienen a Dios, que sé que lo que van a hacer, porque no soy boba, porque sé lo que está pasando, porque les acabo de mostrar una foto de cómo llevan al Congreso la bandera de Palestina aquí, y que no más la ocupación de Palestina. Traducción: Israel no tiene derecho. Es una vaina satánica que se está yendo en el mundo en contra de los hermanos de Jesucristo, porque Jesucristo va a regresar y Jesucristo va a separar las naciones entre ovejas y cabras. Y Colombia, tenemos que dejar la oveja. A Colombia no la podemos dejar una cabra. Colombia no se puede ir contra Israel. Colombia no se puede ir contra los principios morales de Dios. A mí me aterra, y se los digo y se los repito,
y llamen y digan lo que quieran y escríbanme lo que quieran. Me aterra que un cristiano vote por Petro, me aterra que un cristiano vote por Fajardo, sabiendo que su vicepresidenta es una mujer que ha dicho que establecería el matrimonio homosexual en este país, que quieren adoptar un hijo porque se quiere casar con la ministra, que ya les dije la ministra cómo tiene en el Congreso la bandera, o con la ministra no, ya se me olvidó el cargo de esta mujer, con la bandera de Palestina diciendo no a la ocupación no a la ocupación de Palestina. Como dice, Israel no tiene derecho. Usted sabe qué es lo que se va a venir. O sea, ¿usted en serio cree que uno no entiende qué es lo que está pasando? Y usted, cristiano, dice, voy a votar por esta gente. O sea, en ignorancia no está, porque se lo estoy diciendo. En ignorancia no está. Está es más bien en rebeldía. Pero en ignorancia no está. Ignorante es el que no sabe. Ignorante es el que desconoce estas cosas. Ignorante es el que dice, wow, no sabía, no entendía, no conocía, no había visto. Ese es el ignorante. Pero cuando les estoy mostrando, no me diga que ignora. Ahí sí más bien diga que es rebelde y que quiere seguir haciendo lo que quiere seguir haciendo a pesar de que se lo estoy mostrando con la palabra de Dios. Entonces, ¿por quién votar? Yo no les voy a decir por quién votar. Sí les digo obviamente por quién no votar, y como si se los dije también hace mucho tiempo atrás. Si esto quedara entre Timochenko, Petro, yo no sé qué, obviamente les hubiera dicho, por Dios, ni se les ocurra votar por Timochenko, ni se les ocurra votar por Petro. Y este señor de centro, que dice ser de centro, Fajardo, tampoco, porque sabemos lo que va a pasar con su fórmula vicepresidencial. Por Dios, no nos hagamos los que no sabemos. Entonces, ¿por quién votar? Usted tiene libre conciencia. Por eso a mí no me parece que un pastor le va a decir a la gente, usted tiene que votar por este. No, pero sí vote estratégicamente. Vote por plataformas que representen justicia, porque nosotros tenemos que pelear el derecho que nos fue dado de libertad y no podemos dejar que nos corten la libertad de establecer los principios de Dios en Colombia, porque estamos hablando de la salvación de la gente. Estamos hablando de la eternidad de la gente. Entonces, no es que la política y la religión se separan. No me hagan devolver a algo que ya expliqué, que de dónde salió esa frase que la dijo Thomas Jefferson, buscando proteger la iglesia. No proteger a la política de la iglesia, sino proteger a la iglesia de la política. Pero como Satanás tuerce todo, la gente viene y le tira a uno. La política y la religión no se mezclan. Entonces, como es que aquí vamos a orar, yo no sé quién es el que Dios tiene en su corazón para ser el próximo presidente de este país. Yo no lo sé. Ojalá lo supiera como lo sabía cuando Trump. Porque con Trump fue profético lo que hablaron acerca de él. Por eso se puede decir que lo sabíamos muchas personas cristianas en los Estados Unidos, que Trump era el que tenía que ganar. Incluso, aunque inicialmente el pensamiento de uno era obviamente por los que estaban en los partidos en que ellos eran cristianos reconocidos por muchos años, como Ted Cruz o bueno, otros que eran reconocidos de años de ser cristianos. De hecho, Andrew Womack, su inicial candidato no fue Donald Trump, de Andrew Womack. Él lo dice, obviamente, porque uno piensa y uno dice, ¿quién es el que tiene el corazón de Dios para esto? Entonces no lo sabemos, yo no lo sé, yo solo sé que Dios en este momento está levantando Ciros, la unción de Ciro, en muchos países. La unción de Ciro, Isaías 45, por ejemplo. Esto se lo decíamos hace poco en la clase que tenemos con Uperetes. Isaías 45,
que es la unción que se le ha dado a Donald Trump, la unción de Isaías 45, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Eso es lo que necesitamos. Enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro haré pedazos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que necesitamos, que se enderece lo torcido en esta nación, que como dice este versículo a mí que me encanta, de Isaías 44, todo valle sea elevado. O sea, que la iglesia que está en el valle, que no ha entendido quién es, que sea elevada por Dios, que personas con carácter, que personas con transparencia, que personas con integridad, que personas con astucia, diligencia, de trabajo, sean las personas que sean elevadas. Todo valle sea elevado y que todo monte, el que está arriba, el que es torcido, el que es dañado, el que ha subido con triquimañuelas, que todo monte sea bajado. Lo torcido sea enderezado y lo áspero sea allanado. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Esto es como un paréntesis para decírselos en Isaías 45:1, cuando dice acerca de Ciro, que dice que delante de él se desatarán los lomos de los reyes. Literalmente eso significa, delante de usted, Ciro, las correas de los pantalones de los otros reyes se les van a caer y por lo tanto sus pantalones se le van a caer delante de usted. Como quien dice, van a quedar en viringa pues el resto de naciones delante de usted. Cuando Kim Jong-un, el de Corea del Norte, dijo que iba a parar las cosas, nucleares, las pruebas nucleares que estaba haciendo, que se iba a reunir con Donald Trump, uno solamente dice, wow, esto nunca había pasado. Pero en parte de la unción de Ciro dice, delante de ti les voy a quitar las correas a los pantalones de esas otras naciones, Ciro. Así que nunca habíamos visto, como dijo el hijo de Billy Graham, el mayor evangelista que ha existido en la historia de 2000 años de la iglesia. El hijo se llama Franklin Graham, que es un evangelista impresionante también, no a la magnitud de su padre, pero un impresionante evangelista. Y dijo Franklin Graham, nunca habíamos conocido un presidente que fuera tan amigo de los cristianos y de los judíos como Donald Trump. Y Benjamín Netanyahu dijo, Donald Trump es el Ciro de este tiempo. Así que, ¡pum!, las profecías que se venían diciendo sobre él, ¡pum!, salieron a la luz nada más cuando Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo pronunció. Donald Trump es el Ciro de este tiempo. Entonces, esa unción del Ciro que está cayendo sobre varias naciones, porque las naciones se están dividiendo. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero lo que está pasando es una división impresionante. Una división en que, como decir, lo blanco se está separando de lo negro. Ya no hay puntos grisecitos. O es o no es. O está a favor o está en contra. Antes como que todo estaba como mezclado, como que no había diferencia. Pero en estos tiempos que vivimos, ahora, nosotros, ya es como si estuviéramos tomando partidos, como somos o no somos, o nación oveja o nación cabra, pero ya no hay mitad, no se sabe qué es esta nación. Nos están dividiendo las naciones en ovejas y en cabras. Y nuestra labor como iglesia en este país es levantarnos
y buscar el corazón de Dios, y que al momento de que usted ponga esa X en ese tarjetón, marque por el que usted haya creído y haya orado. Es el corazón de Dios para esta nación, no el suyo, no su idea, sino el corazón de Dios para esta nación. Entonces vamos a orar. ¿Están conmigo? Mándenme ahí likes y vamos a orar. Solo somos 45 personas en este momento. ¿Listos para orar? Amén. Amén. Sí. Amén, 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 amén. Ok. Amén. Vamos a orar. Entonces vamos a ponernos ahí como si estuviéramos en conexión con nuestros deditos y con nuestras manos. Vamos a orar por esta bendita nación preciosa de Colombia. Bendito Padre Celestial, que conoces el corazón de todos los hombres. Dice tu palabra que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Así que oramos en este momento por todos los candidatos que están en la baraja, Señor. Oramos por Petro, Señor. Oramos para que su corazón sea abierto, para que su entendimiento sea abierto, para que conozca que hay un Dios que está detrás de su salvación. Oramos por Fajardo, Señor, para que su corazón sea abierto, para que su mente sea abierto, para que sepa que hay un Dios detrás de su salvación. Oramos por Vargas Lleras, oramos por Duque, oramos por De la Calle. Oramos para que sus corazones, Señor, sean abiertos y entendidos, que tengan sabiduría, para que sepan que hay un gran Dios sobre esta nación que busca la salvación. Oramos por la candidata Vivian Morales, Señor, que tiene principios tuyos, que conoce tu nombre. Oramos, Señor, por ella, por sabiduría, por estrategia, para saber cómo meterse en esta candidatura, Señor, cómo meterse en estas elecciones, para que tú, Señor, seas el que escoja en nosotros quién quieres que nosotros votemos. ¿Cuál es tu corazón, Señor? ¿Cuál es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves que nosotros no vemos? Muéstranos, llévanos, que ese discernimiento esté dentro de nosotros y que podamos decidir cuál es tu corazón y no nuestro corazón. Pero oramos por todos estos candidatos, Señor. Oramos porque el amor tuyo está por todos y cada uno de ellos. Oramos porque tú estás detrás de sus corazones, porque estás para establecer justicia. Y te pedimos que de estos candidatos, Señor, tú muevas el corazón de tu iglesia, de tu gigante en este país, en todos los rincones, en todas las ciudades, en todos los departamentos, que nos des corazón entendido, que nos des oído para oír tu voz, que nos des claridad mental, que nos des claridad en el espíritu para saber qué debemos hacer. ¿Cuál es tu corazón y cuál es el ciro que quieres levantar entre estos candidatos para esta nación, para que se establezca justicia, para que todo valle sea alzado, para que todo monte sea aplastado, para que lo torcido se enderece, para que allanes lo áspero, Señor, para que toda la corrupción empiece a caer delante de tus ojos, Señor, para que subas hombres y mujeres que establezcan justicia, que establezcan moral, que establezcan rectitud, porque tu palabra dice que bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Así que establecemos en este país y en Colombia que tú eres el Señor de Colombia. Nuestro himno lo dice, Padre. Recuerda las palabras del que murió en la cruz. Tú eres un Dios vivo en Colombia. Este país es un país creyente que cree en el Hijo de Dios que murió y que resucitó. Creemos por esta nación y creemos por la salvación de esta nación, porque esta es una nación
ovejas, Señor. Sabemos, Jesús, que vas a venir y separar. Sabemos, Jesús, que vas a separar entre cabras y ovejas. Permite, Señor, que seamos levantados y despertados para que esta nación se quede una nación oveja. Tú dijiste, Padre, tú dijiste en Salmos 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es la herencia de Cristo, Señor, y como iglesia te pedimos a Colombia como una nación para ti, que siga establecida en que tú eres el Dios verdadero, que ninguna filosofía aparte, ninguna ideología aparte, ningún movimiento aparte que venga a decir política y religión no se mezclan, eso aquí no se va a meter, porque la iglesia va a subir y la iglesia ha despertado y la iglesia va a penetrar todas las áreas de la sociedad. La iglesia va a penetrar la política, la iglesia va a penetrar la educación, la iglesia va a penetrar los medios de comunicación, la iglesia va a penetrar las artes, la iglesia va a penetrar los negocios, la iglesia va a penetrar los deportes, la iglesia va a penetrar todas las montañas del mundo donde tú dijiste, ir a todo el mundo y predicar, ir a todo el mundo y anunciar el evangelio. Así que a todas las montañas de la sociedad la iglesia se va a establecer y oramos, Padre, para que esta persona, este candidato que tú tengas entre estas personas, sea el que pongas en nuestro corazón. Sabemos ciertamente qué es no de tu corazón. Sabemos ciertamente qué dice tu palabra como para saber qué no escoger. Pero cuando vemos, Señor, que hay elección, permite que sea puesto en nuestro corazón, tu corazón, para que establezcamos justicia en este país, para que establezcamos verdad en este país, para que la porquería de la corrupción, para que la falta de transparencia, la falta de integridad en todas tus montañas se caiga. Oramos, Señor, para que los pastores hablen a sus congregaciones, para que los pastores le digan a sus congregaciones, tenemos el derecho de votar por libertad, para que voten y que sus congregaciones voten a conciencia, de acuerdo a principios, Padre Santo. Que de nuestra boca, Señor, no permita salir maldición en contra de nuestros gobernadores, porque el presidente que quede establecido será el presidente por la cual tu iglesia va a tener que orar. Porque eso es lo que dice tu palabra en Timoteo, Señor. Y antes te pedimos perdón porque la iglesia estaba dormida por años y años y años y años, y tu iglesia no hizo lo que primeramente tenía que hacer. Porque según Timoteo, en tu palabra dice, primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo. Esto es tan fuerte, Señor. Esto lo dice tu bendita palabra. Dices, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué pedimos perdón, Señor? Porque tantos años en que la iglesia ha estado dormida, muchos de la iglesia han utilizado sus bocas para proferir maldiciones en contra de los reyes, cuando en tu palabra decía que oren por ellos, hagan rogativas, hagan oraciones, hagan peticiones y acciones de gracias por los reyes y por quienes están en eminencia. Eso significa por presidente, Señor. Eso significa por alcaldes, por gobernantes. Perdona, Señor, esa dormida de la iglesia en que tu iglesia utilizó su boca para hablar en contra de los que habían en autoridad.
porque tú nos llamaste fue a orar por ellos y no a hablar en contra de ellos. Y por esa falta de entendimiento, porque la iglesia no hizo lo que tenía que hacer, muchos de los errores que han sucedido han pasado porque la iglesia no ha utilizado su autoridad como tú nos la diste. Por eso, Señor, permítenos que ahora la iglesia de Colombia tenga un despertar, que entiendan estas palabras, que entiendan estos versículos y que podamos orar por la persona que tú establezcas en este país, como el presidente o la presidenta de esta nación. Que sea nuestra petición de día, cada vez que nos levantemos. Gracias, Señor, oro por este primer día de esta persona que tú has escogido, para que la oración, para que la unción lo cubra, lo proteja de todo ataque del enemigo, para que tenga claridad mental, para que tenga sabiduría, para que tenga cómo establecer justicia. Señor, lo protegemos con la oración de tu pueblo, con la oración de tu iglesia, lo rodeamos como un escudo, que tus ángeles están alrededor de ellos y de su familia, y que los defiendas. Defiéndelos de malos consejeros que les establezcan mentiras y que los quieran enredar. Defiéndelos, Señor, y rodéalos de excelentes consejeros que le den tu consejo a sus oídos, a sus corazones, para que ellos puedan establecer la justicia que tú quieres que se establezca en cada nación, para que ellos entiendan la importancia de Israel en este planeta y para que honremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada rincón de este país. Amén y amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? Permítanme orar un rato también en lenguas con ustedes, para el que quiera orar en lenguas ahí en su casa por lo que estamos orando. Oramos en lenguas, Señor, sabiendo que nuestro espíritu puesto en nosotros, Señor, tu espíritu puesto en nosotros, en nuestro espíritu, sabe todas las cosas, que tiene la mente de Cristo, y aunque en nuestra mente finita, natural, no entendemos, nuestro espíritu sí entiende, y por eso nos has dado este lenguaje celestial para orar, para que recibamos edificación, como dice Corintios, que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Oramos, Señor, en acción de gracias, sabiendo que tú has escuchado nuestras peticiones, sabemos que has escuchado las peticiones de todo tu país, de esta nación, en cada rincón, de las personas que se llaman a sí mismos seguidores de Jesucristo, sean católicos, sean cristianos, aquel que se llame seguidor de Cristo. Tú escuchas sus oraciones y te damos gracias, Señor, porque sabemos que Colombia, por el despertar de la iglesia, se mantendrá una nación oveja, y oramos por ello, y oramos en lenguas por ello. Teisaniri tutushire trapalanarastaniri, tolenere auntolostaraniri anariatra, trutilizaranaram palaseri nioto sorotro toseri niriante tishiniri ontro tolarana, tisilere protos toronoronto toroshini niri otro toinarata terishka. Cubre, Señor, cubre con tu manto esta presidencia. Derrama tu gracia, Señor, sobre esta presidencia. Derrama tu unción sobre esta presidencia, Señor. Que se establezca la verdad en esta nación, que se establezca la justicia, Señor, que se levante el remanente de tu pueblo, que demuestren quién es la iglesia, Padre Santo, en este tiempo en el que vivimos. Que no olvidemos nosotros, que no olvidemos orar y seguir tus principios, como decía la palabra, que no olvidemos que allí decía: ante todo pido que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los que están en eminencia. Gracias, Señor, por cada persona que está en eminencia. Nos comprometemos a orar por ellos y a cubrirlos con tu preciosa sangre, tu preciosa oración y tu precioso manto,
para que el favor y la gracia los alcance y los proteja del enemigo. En el nombre de Jesús, así oramos y todos decimos amén, amén y amén. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo, amén, aleluya, amén, 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 amén. Dios sí sabe qué hacer, danos tu guía, pon en nuestro corazón ese nombre para tu gloria, amén, 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 a orar. Recuerden que el miércoles hay ayuno en la iglesia, los primer miércoles de cada mes hay ayuno, y en este ayuno vamos a seguir orando por este país y por el presidente, la presidenta que el Señor tiene para esta nación. Vamos a orar, vamos a mantenernos con ese espíritu de oración, de petición, de rogativas, de acciones de gracias, para cubrir a la persona que va a venir en autoridad sobre esta nación, sobre nosotros, sobre este país. Esas personas necesitan nuestra oración impresionantemente. Así que vamos a comprometernos a orar cada día por ellos, ¿ok? Amamos a nuestra tierra Colombia, amén, amén. Oremos para que así sea. Sí, amén, 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 amén. Amén. Muy bien. Bendito sea el Señor, amén. El gigante de la iglesia se levantará. Amén, amén. Ok. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Así vamos a tener que seguir orando. De acuerdo, ¿cierto? Así vamos a tener que seguir orando. Vimos en unos tiempos difíciles, complicados, unos tiempos, yo les digo algo, lo que está pasando en Estados Unidos nunca lo habíamos visto. Esa falta de respeto. Siempre habíamos admirado a Estados Unidos por la justicia, la policía de Estados Unidos. Allá sí las leyes se cumplen, allá sí todo funciona, no como aquí, allá sí. ¿Y cómo está ahora de dividido ese país? Es como si el mundo de las tinieblas se hubieran alzado en contra de todo, porque como que se les frenó en medio seco el embale que llevaban. Y se han venido en una falta de respeto con este presidente, y por eso también yo sé que ustedes muchos no son ciudadanos americanos. Yo soy ciudadana de americana, lo mismo, Rafael es ciudadano americano, y por eso nosotros oramos también por nuestro presidente Trump, porque es mi presidente también. Yo tengo esa ciudadanía y tengo que también orar por él, porque ver esa falta de honor, esa falta de respeto, esa falta de honor ante él, de su esposa, de su familia, las burlas, las sátiras, la grosería, la falta de, eso es de educación en cómo hablan en contra de él, se dirigen en contra de él, y no es más que algo satánico. De hecho, si ustedes han seguido los posts de Palabra Pura, de Palabra Pura, y de Facebook también de Blaze, hasta vendían kits de vudú en Estados Unidos, con velas, con la foto de Donald Trump y con agujas, kits de vudú para que le hagan brujería desde la casa. Y por todas partes venden esos kits. O sea, entiendan que vivimos tiempos bien complicados, pero es por los tiempos también que estamos viviendo, porque estamos viviendo al final de los últimos tiempos, como les explicaba el domingo en la iglesia. Desde la resurrección de Cristo hasta que Cristo venga, se llama el fin de los siglos o el último tiempo. Y cuando ya es el fin del último tiempo, o sea, cuando es lo último de los últimos tiempos,
Nos dice de hecho Pablo en Timoteo, que es impresionante, que le dice: Timoteo, en los últimos tiempos se va a enfriar el amor de muchos. Le hace unas advertencias Pablo a Timoteo de lo que iba a pasar en lo último de los últimos tiempos. Y lo que dice ese libro de Timoteo, para que se lo lean, es impresionante, que esa falta de respeto a los padres, el desagradecimiento, dice ahí, cosas que en realidad otras generaciones no vieron. Si ustedes miran a sus abuelos, a sus bisabuelos, si ustedes oyen esas historias, había más principios, había como más moral, digamos más respeto, digámoslo así, respeto, educación, respeto, honor a los mayores, honor a los padres, honor al profesor de la escuela, honor a la policía, honor a los militares, había honor. Y hoy es un lawlessness, eso es en inglés ¿cómo se traduce eso? Una falta de, no lo sabría decir en inglés. Lawlessness significa como que sin Dios y sin ley, algo así. Entonces, vivimos en unos tiempos en que tenemos que ser más radicales, mucho más radicales, y que el Señor nos dé mucha sabiduría para poder hacer lo que a Él le agrada, y que todos nosotros digamos como Jesús: no mi voluntad, sino que la tuya sea establecida en esta tierra. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos pronto y seguimos el domingo con la segunda parte de la historia de José, nuestra historia. Dios los bendiga. Hasta luego.